Dile culto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. A Él toda la gloria, a Él toda la honra por los siglos de los siglos, bendito es el Señor. Y bien, mis amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Estaba ahorita pensando, decía, bueno, ahora la palabra de Dios es por delivery, por medio de las redes sociales, pero lo importante es que la palabra de Dios corre y es glorificada. Aleluya. Bien, vamos a aprovechar, hermanos, entonces, como decía, el tiempo. Vamos a abrir la escritura en Génesis 45, 11. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, confiando en nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a hablar hoy bajo el tema: Dios siempre ha tenido alimento para sus hijos. El Señor siempre ha tenido alimento para sus hijos. Génesis 45, 11. Aleluya. Y dice: en el nombre de Jesús, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando vemos toda esta situación que está pasando, todo este conflicto, pudiésemos decir, toda esta crisis, tenemos que centrarnos y analizar, hermanos, que a la verdad las causas no importan. Conocemos las consecuencias, pero lo que es provechoso en estos momentos, amados hermanos, es estar preparados para ese magno evento, gloria al Señor, como es el levantamiento de la iglesia, o sencillamente enfrentarnos a la muerte. Porque la preocupación para el hombre realmente que conoce a Dios no debe ser la muerte, sino la condición en que muere. Y ahí tenemos que empezar a reflexionar si realmente hemos alimentado nuestra alma como para alcanzar la vida eterna. Pues, ¿de qué nos sirve haber pasado muchísimos años en nuestras congregaciones llevando una vida religiosa, llevando una vida a medias y no ganar la patria celestial? Entonces, la reflexión es también para el hombre que no conoce a Dios: ¿de qué le sirve vivir 100 años, pero por falta de alimentación espiritual perder su alma? Es decir, que ha existido una gran preocupación en la humanidad a través de todos los tiempos, y se trata de una buena alimentación, tanto líquida como sólida, porque comer es vital, beber es vital, y el ser humano fue diseñado con estas necesidades, y pareciera que hay que satisfacerlas, pero en realidad no todas las necesidades del hombre deben ser satisfechas, salvo aquellas que son consideradas vitales. Otros, por ejemplo, han tomado decisiones personales de no satisfacer algunas, pero la necesidad de alimentación, la necesidad del líquido, de darle ese alimento sólido al alma, ha sido vital y es vital, amados hermanos, en todas las épocas, en todas las situaciones, en todos los tiempos, en todas las culturas, gloria al Señor. Pero el hombre ha olvidado esta gran necesidad de alimentar su espíritu, de alimentar su alma, de alimentar el hombre interior. Amén. Cuando estudiamos la creación, podemos observar que Dios hizo todo en un orden, y lo primero que Él establece antes de crear al hombre, Dios hizo que la tierra produjera hierba verde, semilla, fruto, es decir, vegetales y frutas. Las aguas, dice la Escritura, que produjeron seres vivientes, es decir, peces. También creó las aves. Dios bendijo esto y vio que todo era bueno, y también hizo que se reprodujeran y que se multiplicasen en la tierra, gloria al Señor. Y dice la Biblia que esto fue bueno en gran manera, aleluya. Y de la tierra, hermanos, también dice la Biblia que salía un río, una naciente de la tierra de Edén, el cual lo repartió en 4 ramales o 4 brazos para satisfacer la sed del hombre. Pero nótese que Dios, antes de crear, Él previó
que todo esto se hiciese para satisfacer las necesidades vitales del hombre, mas sin embargo en Génesis 1:29 Dios hace una ratificación que esto era para comer, para alimentarse, pero en el capítulo 2, versículo 9 de Génesis, allí conseguimos algo que llama mucho la atención, y es que además de ese alimento natural, de ese alimento para el cuerpo en lo biológico, también hizo nacer de la tierra árboles hermosos a la vista y deliciosos para comer, y es cuando incorpora dos árboles que ya venían con su propio nombre. Amén. Dice la Biblia que hizo crecer en medio de un huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había una ordenanza, está en Génesis capítulo 2, versículo 17, y era que de todo árbol del huerto el hombre podía comerlo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal había un mandamiento que no podía tocarlo, no podía comerlo, porque ciertamente el día que lo hiciera el hombre iba a morir. La restricción estaba solo para ese árbol, pero no estaba para el árbol de la vida. Mas sin embargo hay tres aspectos a considerar. Había una oferta, pueden comer, pero también había una necesidad. El hombre tenía hambre, mas sin embargo había una ordenanza de Dios, y era que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no lo podía tocar el hombre. Allí estaba el alimento para el cuerpo humano, pero también había el alimento para conservar la vida, la eternidad o la inmortalidad. Sin embargo, Dios, respetando la libre elección del hombre, declaró explícitamente que si se alimentaba con el fruto equivocado o con el alimento equivocado, sencillamente perdería su inmortalidad, y efectivamente así sucedió. Y en este tiempo el hombre ha caído en esa condición. Hay alimento para el alma, hay palabra de Dios, pero lamentablemente el hombre ha tomado del árbol equivocado, y hay el efecto de esa decisión del hombre. No sabemos, hermanos, por la palabra cuántos años aquella pareja edénica permaneció alimentándose de manera correcta. Pero lo que sí se sabe es que una vez que ellos cambiaron el alimento al alimento prohibido, todo cambió de manera total. Dice Génesis 3:24 que fueron expulsados del huerto. Dios los echó allí del huerto y puso querubines, puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, para acercarse al árbol le era prohibido, porque era el árbol de la vida, y allí en Génesis 3:22 muestra el Señor la razón por la cual Dios no quiso que el hombre echara una vez más mano del árbol de la vida, porque dice el versículo 3 en el capítulo 3 de Génesis: no sea que el hombre alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, el Señor previó una inmortalidad del hombre en condición de pecado sobre la tierra. Amén. Es decir, el hombre tuvo que pagar la consecuencia de su desobediencia a esa ordenanza. Ellos no consideraron comer o seguir comiendo el alimento que Dios les había designado para satisfacer su necesidad y mantener la vida, no solo física, sino la vida eterna. Ellos dieron más prioridad a su necesidad que a la ordenanza de Dios, y es cuando Satanás aprovechó e hizo la oferta. Ellos no midieron consecuencias. A veces, hermanos, las necesidades temporales del creyente opacan las decisiones correctas y traen consecuencias espirituales. Amén. Recordemos a Esaú, quien a causa de la necesidad de alimento, aquel hombre tomó una decisión equivocada. Dice en Génesis capítulo 25, versículos 31 al 34, que Esaú recibió una oferta a raíz de una necesidad. Tenía hambre. Tomó una decisión considerando, dijo: total, voy a morir. Y luego cerró el negocio con juramento, dice el versículo 33.
Y el versículo 34 dice que recibió alimento y bebida, logró satisfacer su necesidad temporal. A pesar, hermano, de ser todo un proceso, este hombre no midió consecuencia, menospreciando así la progenitura. Y vea la consecuencia de una mala decisión a causa de una necesidad temporal. La Biblia dice en Hebreos 12:16, no sea que algún profano como Esaú, es decir, recibió una etiqueta, un calificativo, y un profano quiere decir un impío, una persona inestable, una persona que desprecia las cosas sagradas por las cosas paganas y temporales. Dice que por una sola comida vendió su progenitura, es decir, negoció, no consideró que su condición de primogénito era invaluable. Esaú era un privilegiado por poseer la máxima bendición patriarcal. Y dice la Biblia en Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice, aunque la procuró con lágrimas, y fue tal el final que dice en Romanos 9:13, que el Señor aborreció la actitud de aquel hijo de patriarca. ¿Qué significa, hermanos, esto? Que debemos aprender nosotros de este escenario, que aun cuando era el hijo de un varón de Dios, de Isaac, él no supo valorar, él no tomó en consideración que hay necesidades espirituales más importantes que las terrenales, aleluya, y que la bendición de Dios, amados hermanos, tiene prioridad sobre cualquiera de las cosas. Significa que aun cuando seamos hijos de Dios, nunca las necesidades materiales o terrenales deben estar por encima de nuestra necesidad celestial. Es cierto, hermano, se necesita el alimento. Es cierto, hermano, podemos llegar a la escasez, pero una cosa sí es cierta, aleluya, que jamás el Señor faltará a sus promesas. Él nunca ha faltado, Él nunca nos va a desamparar, aleluya. En Josué 1:5 dice, no te dejaré ni desampararé, aleluya, porque si estuvo con Moisés, si estuvo con Josué, aleluya, también está con su amada iglesia, aleluya. Este es el momento, hermanos, el momento de la prueba para el mundo entero. La Biblia dice, este fuego de prueba, dice el Señor por puño del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, hay una advertencia. Y advierte Dios a su iglesia que no debe haber sorpresa, como si algo extraño estuviese ocurriendo en el mundo. ¿Acaso no sabemos, hermanos, que la palabra de Dios no pasará, sino que se cumplirá en su totalidad? Viene hambre sobre la tierra, pero no sobre la iglesia. Viene muerte sobre la tierra, pero no sobre la iglesia. Vienen peste y paremos de contar, amados hermanos, pero tenemos la promesa de nuestro Dios, aleluya. Pues aunque tengamos que partir físicamente, en Cristo estamos vivos, aleluya. Pero como iglesia de Cristo es necesario alimentarnos más de su palabra, alimentarnos más con su palabra, que de tanta basura mediática y algarroba que está enviando el mismo diablo al mundo. No pongamos la esperanza en soluciones humanas, porque nuestra confianza, nuestra fe está en Cristo, aleluya, porque hay promesa para estos últimos tiempos. Hay una promesa condicionada en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, dice, por cuanto, en otras palabras, porque has guardado la palabra de mi paciencia, decir, el mandamiento de perseverar hasta el fin. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no sobre una parte, hermano, es sobre el mundo entero, aleluya. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, hermano, esto es una prueba, esto es un test, esto es un examen universal para todos los hombres. No es que Dios quiere saber o determinar algo, no. Él es el omnisciente, aleluya. Él lo sabe todo. La prueba universal es para todo hombre
con racionalidad normal, para que detenga su desenfreno y considere la existencia real del Dios Todopoderoso, aleluya, y busque la única salida o la única puerta. Dice San Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrar, en otras palabras, cualquiera que me busque será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, es decir, alimento para el espíritu que da vida al hombre interior, aleluya. Y finalmente dice en la tercera parte, para que cada creyente ponga a prueba su fe. No se ve, hermanos, ninguna salida convincente, pero solo se puede determinar la puerta. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, en otras palabras, de cierto, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y como ovejas, hermanos, tenemos la gran promesa de provisiones. Jehová Jireh, el Señor proveerá, aleluya. Salmo 23, 1, nada nos faltará, pues en Él estamos completos. El alimento es necesario y por lo tanto es vital. La vida inmortal de aquella pareja, aun cuando hubiese estado comiendo, hermano, del árbol de la vida y estando allí en el huerto, realmente dependía de la obediencia a la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia del Señor, lo que realmente nos va a mantener vivos, hermano, es que permanezcamos alimentándonos de esta poderosa palabra. Jesús dice en Lucas 4:4, y respondiéndole el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se refiere a que basta ya de tanto deseo por lo terrenal. En cierta medida, hermanos, alimenta tu ego, tus emociones, tu humanidad, pero de manera temporal, mientras que esta sublime y excelsa palabra nutre y da vida temporal y vida eterna, aleluya. Tristemente, hermano, observamos que un altísimo porcentaje de la humanidad sigue en la misma regla de Adán y Eva. Han hecho caso omiso a este llamado a vivir de la palabra de Dios. Amén. Llegó el tiempo, hermano, para poner en práctica este versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, vivir de las promesas, aleluya, porque el Señor permite, por tanto, hermano, que afloren situaciones adversas en el mundo entero como un llamado de atención. Dice en Deuteronomios 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber, en otras palabras, para enseñarte que no solo del pan terrenal vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Significa, hermanos, que como creyentes de ese único Dios verdadero, todopoderoso, debemos creer en esta palabra. David pudo exclamar en el Salmo 36, versículo 8 y 9, serán completamente saciados, aleluya, de la grosura de tu casa, tú los abrevarás del torrente de tus delicias, es decir, permitirás beber del río de tus delicias, porque contigo está. En otras palabras, tú eres la fuente, tú eres el manantial de vida, en tu luz veremos luz, aleluya, sinónimo de esperanza en medio, hermanos, de la oscuridad que vive el mundo. El hambre, la sed, es lo que genera necesidad de alimento. Y debe existir necesidad de una buena alimentación en el hombre, sea creyente o no. La Biblia habla en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 6 de San Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, dichosos los que quieren cada día aprender la rectitud de Dios, porque ellos
serán saciados, y somos llamados a beber y a comer ese tipo de alimentación, como dice Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que brota, que emana para vida eterna. Y dice Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa fuente es Él en su divinidad como Espíritu Santo. Pero en San Juan 7:38 y 39 dice, mas el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyésemos en Él. Aleluya. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor no había sido aún glorificado. Pero bienaventurados, amados hermanos, los que tenemos hambre, los que tenemos sed de justicia, los que anhelamos y deseamos cada día aprender más de nuestro Dios, los que nos deleitamos en su palabra, porque este es el buen apetito que debe estar latente en cada hijo de Dios, porque seremos saciados, dice la palabra. Pero dice también en Mateo 6:25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y muchos hermanos están entendiendo este texto en medio de esta situación temporal. ¿De qué sirvió gastar e invertir? Y hoy no pueden ni salir de la casa. Amén. Pero dijo el Señor, mirad las aves del cielo, las vemos libres, que no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. ¿No valéis vosotros, iglesia, mucho más que ellas? Si alimentó, hermanos, a un pueblo rebelde en el desierto con maná del cielo, ¿será que nuestro Dios no es el Todopoderoso? ¿Y acaso no podrá alimentar a su amada iglesia? Si no es el tiempo, hermano, es probable, porque hay promesa, gloria al Señor. ¿Será acaso imposible para Dios hacer descender maná del cielo nuevamente? ¿Permitirá Dios que su amada iglesia muera de hambre en este desierto? No, no hay razón, hermanos, para dudar que de Él y que Él es nuestro proveedor. San Juan 6:58 dice, este es, refiriéndose a su humanidad, como dice Juan 6:51, este es el pan que descendió del cielo. Y aclara, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, porque el que come de este pan vivirá eternamente. Ellos murieron en el sentido físico, pero la iglesia dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El Señor nos está recordando, amados hermanos, acerca de la prioridad del ser humano, acerca de la prioridad para el creyente, y es el alimento por la palabra que produce vida eterna. Amén. Hay crisis financiera, la han existido. La economía se está derrumbando. La salud se está viendo deteriorada. El COVID-19 está sembrando muerte. El mundo se ve amenazado, pero mayor es la crisis del desgano por la palabra de Dios, incluso dentro de nuestras congregaciones. Si estamos bien claros, hermanos, tenemos la fuente de nuestra alimentación para la vida eterna. Llegó la hora, aleluya, llegó el tiempo, hermano, de seguir compartiendo esta palabra, aleluya. Bendito es el Señor, porque dice Job 22:7, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero gracias a Dios, hermanos, que hay una iglesia que está cumpliendo y ha cumplido, gloria al Señor, de ofrecer el agua que exalta para vida eterna, de ofrecer el pan que descendió del cielo. Allá el hombre si no ha querido aceptarlo, pero he aquí una gran razón por la cual nos congregamos, por la cual nos reunimos, hermanos. Dice la Biblia que aunque sean 2 o 3,
Bueno, porque es que cuando nos agarramos esta palabra, estamos ahí congregados, reunidos. Si estoy yo solo, no estoy solo porque ahí está el Señor. Amén. Dice la Biblia, entonces, hay una razón para congregarnos. Hay una razón, hermano, más que para formar un grupo, una asamblea. Nuestra gran razón es de recibir este alimento, de prestar atención a la voz de su palabra, aleluya. Y dice Josué 3:9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 10:24 que toda la tierra, incluyendo a los reyes, la gente de aquel tiempo procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cuanto más su iglesia en este tiempo, su amada en este tiempo, aleluya, debemos acercarnos más al Señor para recibir esta gloriosa palabra que alimenta nuestras vidas. Aleluya. Si no hay tiempo, hermanos, no hay oportunidad de ir a un lugar o ir a la casa de oraciones, es el tiempo de acercarnos a la palabra. Es el tiempo, hermanos, de empezar a autoalimentarnos con esta palabra, aleluya. Esta palabra es el alimento que fortalece, que da confianza, aleluya. Esta palabra, como oíamos, es la que alimenta la fe en nuestras vidas, gloria al Señor. Porque si hay palabra de Dios, la fe se mantiene viva, porque la fe alimenta el alma y esa confianza nos ayuda a seguir creyendo, hermanos, que el alimento espiritual es la necesidad apremiante, es la necesidad vital y solo se puede hallar en su palabra, aleluya, porque esta palabra es espíritu y es vida. En las redes, hermanos, están circulando mucha información, pero son palabras muertas, son palabras de desgracia. Pero cuando circula el mensaje de la palabra de Dios, aleluya, allí hay una esperanza, allí hay vida, allí hay poder, aleluya, porque es la palabra de nuestro Dios. Lucas 6, versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Era prohibido, hermanos, entrar a tocar esos panes. Hay prohibiciones, hermanos, y sí, en cierta medida hay que aceptarlas, hay que respetarlas, pero el tiempo nos dirá si tenemos que hacerlo de David. David aguantó un tiempo, pero cuando la necesidad empezó a imperar, cuando él vio que había hambre en él y en sus hombres, él traspasó una norma. Era un ritual, hermanos. Los panes de la proposición eran 12 panes que se colocaban en 2 hileras de 6 sobre una madera de acacia forrada en oro que se llamaba la mesa de la proposición. Eran cambiados todos los sábados y eso significaba panes de la cara de Dios. Pero David, ante una necesidad de vida o muerte, él dijo: aquí no valen los rituales, aquí no vale esto o aquello. Y dice que él entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Comió y le dio también a los que estaban con él. Es decir, que David, ante la necesidad del alimento, rompió todo protocolo y todo ritual para obtener el alimento de parte de Dios. Y si esto continúa, amados hermanos, habrá que romper el protocolo, y como dijo el Señor, hay que obedecer primeramente a Dios antes que los hombres y venirnos a la casa de Dios, aleluya, tomar los panes de la proposición y ponernos en las manos de Dios, aleluya. Que aprendemos, hermano, que llegó el tiempo en que las congregaciones del nombre debemos actuar como David. No hay tiempo para mucho protocolo cultural. Lo importante es escudriñar, llenarnos de la palabra, del alimento sólido, aleluya, y vivir llenos del Espíritu para que no escaseen los ríos de agua viva y podamos perecer sedientos de Dios. No hay tiempo ni hay lugar para tanta
armazón religiosa eclesiástica, se fracturó el ego de las mega iglesias, de las iglesias centrales, de los llamados líderes que arrastraban masas y multitudes de prosélitos. Ahora absolutamente todos tenemos tiempo para reflexionar y considerar que el único que ha merecido, merece y merecerá toda la gloria y toda la honra es Jesucristo. Es el tiempo para reflexionar y considerar que debemos aprovechar el tiempo para empuñar la espada gloriosa, aleluya, para que cuando pase todo esto podamos estar firmes. Es el tiempo para reflexionar y considerar que la llenura del Espíritu Santo va más allá de una emoción eufórica para convertirse en una necesidad vital, aleluya, porque el Espíritu Santo en nuestra vida es agua que no permitirá que nos deshidratemos espiritualmente. Es el tiempo de reflexionar y considerar que se necesita vencer, y esto solo se logra si el Señor está en nosotros y con nosotros. Absolutamente, amados hermanos, sin el Señor Jesucristo estaríamos perdidos, estaríamos destruidos, estaríamos, hermanos, conmocionados y condenados a muerte eterna. Pero es el tiempo de reflexionar que efectivamente tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes, aleluya, y cosas inefables nos esperan. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, aleluya, cosas que ni oído oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, aleluya. Y amar a Dios exige obediencia por sobre todas las cosas. Y dice Génesis 3:22, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es el hombre el que tiene que decidir si echar mano del árbol de la vida o simplemente seguir por el rumbo que lleva. Pero hay un llamado de parte de nuestro Dios para alimentarnos, para alcanzar madurez, aleluya. Dice la palabra, hablando en Hebreos 5:13, que el que participa de la leche es inexperto, está en un proceso de crecimiento porque es un niño, pero gracias a Dios por esos hermanos que están empezando en la iglesia del Señor. No te preocupes si no has alcanzado un nivel para alimentarse en lo sólido, como dice Hebreos 5:14, pero lo importante es que estás experimentando la fortaleza de que aún cuando es leche, aún un poquito de esa palabra te va a fortalecer para alcanzar lo más grande y glorioso, aleluya, que es la fortaleza espiritual. Gloria al Señor, porque debiendo, dijo el apóstol Pablo, escribiendo en Hebreos 5:14, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, hay necesidad. Pero qué bueno, amados hermanos, cuando en nosotros hay un sentir y no vamos a buscar alimentarnos de algarroba, no vamos a buscar alimento allá en el mundo. No nos cansemos, hermanos, de seguir confiando en esta palabra. No hagamos como Israel cuando se cansó de comer el maná. Fueron 40 años allí alimentándose. No sabemos cuánto tiempo, hermano, nos espere a la iglesia sobre la tierra, pero el tiempo que nos reste, aleluya, que ese maná que descendió del cielo en Cristo va a seguir alimentando nuestras vidas, aleluya, y vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Solo alimentándonos con esta palabra de este evangelio cuyo aditivo es el nombre de Jesús, podemos, hermano, lograr la vida eterna. Bendito es el Señor. Por eso el alimento de la palabra, hermanos, es un asunto de vida o muerte. 1 Corintios 15:53 dice, es necesario, es una necesidad. Esto corruptible, esto que se puede dañar, y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria al Señor. Sigamos alimentándonos
de esa palabra, de ese alimento sólido, de esa leche espiritual, de la fuente de agua viva, aleluya. Esto es de su palabra, hermano, y sigamos llenándolo de la presencia y de la unción del Espíritu Santo, sin perder de vista, gloria al Señor, que Dios siempre ha tenido alimento para tus hijos, aleluya, y que así como prometió a un patriarca que lo alimentaría aun cuando quedasen muchos años de hambre, de conflicto, no iba a perecer, aleluya, porque había una promesa. Y para nosotros, hermanos, hay promesas de nuestro Dios. Es el tiempo de que nuestra mente, nuestro corazón se llene de palabra de Dios, aleluya, y amemos cada día su venida, porque la venida del Señor está muy cerca, aleluya. Así que, mis amados hermanos, no hay problema si no en este momento no puedes estar allí en tu congregación. Sigue alimentándote de la palabra, sigue llenándote allí en tu hogar con la unción y la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque la promesa es que no hay, aun cuando estés tú solo con el Señor, ya hay dos, y ahí está el Señor para satisfacer tu necesidad de hambre y sed de justicia, aleluya. Qué grande y qué bueno, hermano, es nuestro Dios. Qué gran esperanza tenemos nosotros. Aunque está el mundo en conflicto, la iglesia está en victoria, aleluya, porque hay una esperanza, hermano. Y cierro como dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, aleluya. A su nombre sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Sin más, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, aleluya, porque somos la amada iglesia de Cristo, aleluya, amén y amén. Sin más, mis hermanos, Dios nos continúe bendiciendo.